Buenos días, colaboradores del monte. Me encuentro, como ustedes ven, aquí en el auditorio, el lugar donde mi esposa y yo estamos realizando un ministerio, el Ministerio del Monte, y a mí me gustaría empezar una serie de pequeños episodios que los titulo En el Camino. Aquí estoy en el camino y este domingo hemos recibido la enseñanza de la parábola de la semilla, la parábola de la semilla y el grano de mostaza, y también hemos visto la parábola de la semilla y la cizaña. Estos son pasajes que nos encontramos en Marcos en el capítulo 4 y también en Lucas en el capítulo 8, y que nos traen una enseñanza muy importante. Algunos dicen que la parábola de la semilla tiene que ver con 4 etapas de la vida del cristianismo en el mundo. Una primera etapa de una semilla que cae junto al camino y que cuando cae junto al camino vienen las aves del cielo y la arrebatan, la comen. La palabra no llega ni siquiera al oído de aquellos que la van a recibir. Simplemente la palabra es tirada literalmente a la carretera para que sea comida inmediatamente por las aves del cielo. Esto podía ser una época de la iglesia en que no había palabra de Dios. Tenemos 400 años desde Malaquías hasta Mateo, en el cual dice la propia palabra que no había en aquellos tiempos palabra de Dios. Encontramos otra etapa, quizás, según dicen estos comentaristas, en el cual la semilla cae entre pedregales, cae entre piedras. Y dice que como no tiene mucha raíz, sale el sol y la quema. Y esto es comparado a una etapa de la iglesia en la cual los creyentes viven un poco en el aire, viven con una doctrina light que les lleva a, si bien tener un concepto de Dios, ese concepto es bastante simple y muy poco aprovechable. Y entonces esa semilla viene el sol y la quema. Y tenemos la otra etapa de la iglesia que representa la semilla que cae entre espinos. Y ha asegurado a alguien que esa es la época en la que estamos viviendo. Desde el año 1975 hasta el día de hoy, año 2020, la tecnología se ha avanzado tantísimo que no podemos creer lo que está sucediendo. En estos momentos la comunicación se puede realmente recibir completamente en el momento que se está produciendo el hecho. Estamos viviendo de una forma muy rápida, pero también todos estos inventos cibernéticos nos han llevado a que realmente el hombre esté metido en una nube de distracción. El hombre está distraído, vive distraído, y cuando no es todo el sistema informático, el sistema de imagen y sonido que se ha creado, entonces las ciudades, las grandes ciudades organizan fiestas para que el pueblo esté distraído. Y realmente el pueblo vive en una época en la cual Dios queda bastante al margen, porque es más importante divertirse y pasarlo bien. En este tiempo de coronavirus, hemos visto cómo la gente estaba desesperada por salir a la calle, simplemente decían para poderse divertir un poco. Habían agoreros durante el periodo de confinamiento que pensaron de una forma bastante, no sé cómo decirlo, pero ilusa podríamos decir,
que el COVID iba a cambiar el corazón del hombre y que después del COVID, incluso durante el COVID, miles y miles y cientos de miles de personas iban a creer en Jesús. Realmente esto no ha sido así. Es ya un éxito tremendo para la gloria de Dios que el pueblo de Dios haya sido cuidado y que después de todos estos acontecimientos hayamos podido ver en nuestros lugares de reunión a la gente que había venido antes. Dios nos ha cuidado, pero hemos visto que hemos causado muy poca influencia en el mundo de los no creyentes. Realmente la gente sigue haciendo lo mismo, las mismas barbaridades, sigue viviendo de la misma forma y continúan viviendo en esa época que podríamos llamar la época de la distracción, la semilla que cae entre espinos y los espinos terminan ahogándola. Y hay un cuarto campo en el que cae la semilla, que es la buena tierra. La tierra que fructifica, donde cae la semilla que se convierte en espiga y más tarde en grano. Y ese grano se convierte a sí mismo en alimento. En esa semilla, en ese campo donde el agricultor echó la semilla y creció, podemos compararlo con el campo de los creyentes en este siglo. Pero tenemos un poco más abajo otra parábola que nos habla de la cizaña. Y nos dice que ya en el campo bueno, donde estaba plantada la buena semilla, cuando los hombres dormían, vino el enemigo, el diablo, y donde estaba la semilla de trigo echó semilla de cizaña. Notemos esta cuestión cuando estaban dormidos. Y nosotros como creyentes estamos dormidos mucho tiempo durante nuestras vidas. Vivimos una fe, pero esa fe a veces no tiene patas, no camina, está estática, está quieta. Y en ese momento nosotros nos convertimos en cristianos dormidos. Tenemos el nombre de Cristo en nuestro DNI espiritual, pero sin embargo, estamos un poco aislados, abstraídos de todo el mundo que nos rodea. Estamos como indiferentes. La semilla que fue sembrada en el buen campo y que dio fruto a 30, a 60 y a 100%, es ahora una semilla que está bordeada de semillas de cizaña. Pero es curioso observar que nos dice la palabra de Dios que los agricultores que estaban cuidando esta semilla le dijeron al dueño de la finca, al dueño del terreno: Señor, ¿quieres que cojamos y arranquemos la cizaña para que no haga influencia sobre el trigo? Y el dueño del terreno, representando aquí, en este caso al mismo Señor Jesús, le dice: no, tranquilo, déjalas que crezcan juntas. Y esto nos hace un recuerdo de la palabra que el Señor dijo orando a su Padre en el Evangelio de Juan. Y le dice a su Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que te pido que los guardes del mal. Nosotros como creyentes, como semilla plantada en un buen terreno que está capacitada por el Espíritu Santo para dar fruto, tenemos que vivir al lado de la cizaña. Estamos en el mundo y tenemos que ser influencia en ese mundo. Y tenemos que hacerle ver a la cizaña que somos granos, que hay fruto en nosotros. Y para eso solamente podemos vivir ahí en el centro del mundo, pero no siendo del mundo. Nos dice la palabra de Dios que la semilla que cayó en el buen terreno son aquellos hijos del reino.
Realmente el problema de la cizaña no es que vivamos entre ella, sino que seamos nosotros los que queremos parecernos con la cizaña, en vez de la cizaña anhelar parecerse a nosotros. La cizaña cayó en el campo junto al trigo y el dueño de aquel terreno dijo que no la cortaran, que la dejaran crecer, porque al cabo del tiempo se iba a ver quién era una y quién era la otra. Al principio muy parecidas, 2 espigas, granos en las 2 espigas, pero un grano que es alimento y otro grano que es veneno. Pero ahí, cuando llegase el momento, se iba a ver que la cizaña iba a estar por debajo del trigo. El grano de cizaña, la espiga crece hasta 1 metro desde el suelo y el trigo va a crecer 1,20 m. Y además la espiga de cizaña, una vez que está madura, va a doblar la cabeza, no tiene fuerza. Se va a notar inmediatamente quién es una y quién es la otra. A veces, como creyentes, estamos buscando la cizaña y a veces estamos corriendo el riesgo de cortar el trigo. Debemos dejar al agricultor en lo que dijo: déjalas crecer juntas. Y a veces, como cristianos, estamos tratando de cambiar la forma de ser de las personas. Parece que todo nuestro trabajo está en que una persona cambie su forma de pensar y no nos damos cuenta que ese es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la gente. Sobre esto hemos hablado el domingo aquí en nuestra reunión. Ha sido realmente fantástico y ahora quería yo compartir estos comentarios en el camino. Espero que Dios te pueda sorprender al escuchar estas palabras y que pueda también hacerte consciente de que tú también puedes estar plantado o plantada en el buen campo y que no sería bueno que sigas estando dormido o dormida.